Bueno, gente, antes que nada, bienvenidos. Esto va a ser un debate que tuve con ChatGPT un día que se me ocurrió en el trabajo. Un día que fui al baño y estuve meditando, dije, ¿qué puedo hacer? Estoy aburrido. Dice, voy a debatir con ChatGPT si es que Dios existe. Así que yo me puse en plan, yo voy a argumentar que Dios no existe y que ChatGPT diga que sí existe. Así que me puse un buen debate con él. Así que vengan, quédense y vean qué tal me quedó. Y si alguna sugerencia, comentario sobre todo lo que pasa aquí, pues déjalo en comentarios y se lo pregunto a ChatGPT. Vamos a darle. Hola, me gustaría tener un debate contigo sobre... Hola, claro que sí, estaré encantado de debatir contigo sobre ese tema tan interesante y profundo. Para que sea un buen intercambio, ¿te gustaría que tomemos posturas opuestas? Por ejemplo, tú argumentas que Dios existe y yo argumento que no, o tú sostienes que Dios no existe y yo defiendo que sí existe. También podemos simplemente intercambiar ideas de puntos de vista sin tomar posturas fijas. ¿Cómo prefieres hacerlo? ¿Y desde qué ángulo te interesa más el debate filosófico, científico, religioso, existencial? Yo argumento que Dios no existe. Perfecto. Entonces yo asumiré la postura de que Dios sí existe, y tú la contraria. Vamos a hacer esto interesante y respetuoso. Para comenzar, tú puedes exponer tu primer argumento y yo lo responderé. Por ejemplo, podrías partir de alguna de estas ideas si quieres. No hay evidencia empírica de que Dios exista. La existencia del mal contradice a un Dios omnipotente y bondadoso. La ciencia puede explicar el origen del universo sin necesidad de un creador. Dime con qué argumento quieres empezar y desde ahí comenzamos el debate. La existencia del mal contradice a un Dios omnipotente y bondadoso. Muy buen punto. Estás apelando al clásico problema del mal, uno de los argumentos más fuertes contra la existencia de un Dios omnipotente, omnisciente y omnibenevolente. La formulación básica sería, open quote, si Dios es todopoderoso puede eliminar el mal. Si Dios es todo bueno, quiere eliminar el mal. El mal existe. Por lo tanto, un Dios así no existe. Close quote. Ahora mi respuesta desde la postura teísta. Respuesta, ¿Dios sí existe? El problema del mal es profundo, pero no necesariamente incompatible con la existencia de Dios. Aquí algunas líneas de defensa. Libre albedrío. Una defensa común es que Dios otorgó a los humanos libre albedrío. Si fuéramos incapaces de hacer el mal, tampoco podríamos hacer el bien por elección. El amor, la bondad o la compasión solo tienen sentido si hay libertad para elegir lo contrario. Open quote. Dios permite el mal moral porque permite la libertad. Close quote. 2. Bien mayor o propósito oculto. Desde esta perspectiva, lo que nosotros percibimos como mal puede formar parte de un bien mayor que no comprendemos completamente. Así como una cirugía es dolorosa pero necesaria para curar, el sufrimiento puede tener valor en un plan más amplio. Open quote. No entender el propósito del mal no implica que no haya uno. Close quote. 3. Maldad como ausencia de bien. El mal no es una cosa que Dios creó, sino una carencia de bien, así como la oscuridad es la ausencia de luz. Dios creó lo bueno, pero el mal surge cuando los seres libres se apartan de ese bien. Ahora te toca. Puedes contraargumentar alguno de estos puntos o aportar una nueva crítica. ¿Qué opinas del argumento del libre albedrío o del mal como parte de un bien mayor? Mi duda sobre el libre albedrío es cómo puedes ser libre de escoger si Dios ya sabe qué vas a hacer, ya que Dios es omnipotente y omnisciente. No puede haber libre albedrío si Dios ya sabe qué harás. Y si no lo sabe, no es omnisciente. 2. No creo en lo de un buen mayor o propósito oculto, ya que como dices, con el ejemplo de la cirugía, esto es algo voluntario. Es voluntario en uno mismo, pero si esto afecta a otro, no tienen culpa de nuestras acciones. No me parece correcto, además de esto de un plan futuro de Dios, contra ese libre albedrío que supuestamente tenemos y solo me hace entender que realmente no tenemos libre albedrío si Dios existiera. 3. Estoy de acuerdo en lo que la esencia de la luz trae oscuridad, como alegoría del bien y mal. Pero no creo en el bien sea por obra divina, sino por la naturaleza misma del ser humano, que es capaz de grandes bondades y grandes atrocidades. Además, para mí no puede existir un Dios puramente bueno y bondadoso, porque sería un ser incompleto aún más que el ser humano, ya que para mí un Dios es un ser perfecto que va más allá del razonamiento y de la moral del bien y mal. ¡Excelente respuesta! Tus argumentos están muy bien estructurados y tocan 3 puntos clave.
la incompatibilidad entre omnisciencia y libre albedrío, la crítica al propósito del mal como justificación divina y una visión naturalista y filosóficamente más profunda de lo que sería un ser realmente perfecto. Ahora déjame responder punto por punto desde la postura teísta que estoy representando. 1. ¿Es compatible la omnisciencia de Dios con el libre albedrío? Este es uno de los dilemas más discutidos en filosofía de la religión. Aquí va una defensa desde el teísmo. La clave está en distinguir entre saber lo que harás y forzarte a hacerlo. Que Dios sepa lo que tú vas a elegir no significa que Él te obligue a hacerlo. Desde esta visión, open quote, saber no es lo mismo que causar, close quote. Por ejemplo, si tú ves una película por segunda vez, sabes lo que va a pasar, pero eso no significa que los personajes no tengan libre albedrío dentro de su mundo narrativo. Así, Dios existiría fuera del tiempo, viendo todo en un eterno ahora. Desde ese punto de vista, su conocimiento no niega tu libertad. Aún así, es válido decir que si el futuro está determinado, aunque solo sea conocido, suena a que no podemos cambiarlo. Y por eso muchos teólogos modernos abandonan la idea de una omnisciencia determinista y postulan una omnisciencia que conoce todas las posibilidades, no solo un único futuro fijo. Esto se llama teísmo abierto. Sha 2. El propósito del mal contradice el libre albedrío. Muy aguda tu crítica. Si Dios tiene un plan y todo tiene propósito, parece que no somos libres. ¿Entonces hay plan o libertad? Desde el teísmo, una respuesta sería, open quote, el plan de Dios no es una obra de teatro con un guión, sino más bien una partitura abierta donde cada ser consciente puede improvisar. Close quote. Dios podría permitir que el mundo se desarrolle en base a la libertad humana, aunque eso implique dolor. El plan, entonces, no está basado en controlar cada detalle, sino en acompañar el proceso y redimir el mal cuando ocurra. Pero admito que esto puede sonar como una racionalización post-hoc. El bien y el mal no necesitan de Dios. Un Dios puramente bueno sería un ser incompleto. Aquí estás entrando en terreno de filosofía profunda, casi nietzscheana. Si el ser humano puede hacer el bien y al por sí mismo, ¿para qué necesitamos un Dios? Una defensa teísta sería, open quote, el que podamos hacer el bien sin creer en Dios no significa que el bien objetivo exista sin Dios. Close quote. Desde la perspectiva teísta, el bien y el mal, objetivos, no son solo constructos humanos, sino reflejos del carácter de un ser trascendente. Si Dios no existe, el bien y el mal serían relativos, cambiantes según culturas o épocas. Pero si hay cosas que realmente están mal, como la tortura de niños inocentes, entonces debe existir un fundamento moral objetivo, y ahí entra Dios. Y sobre que un Dios solo bueno sería incompleto, hay filósofos como Spinoza o místicos orientales que estarían de acuerdo contigo. Un ser perfecto incluiría todo luz y sombra. Teísmo clásico, como el cristiano, Dios no es una mezcla de todo, sino la fuente pura del bien. Todo lo demás es corrupción o ausencia del bien. Tocando el punto 1 y 2, digamos que Dios ve todo como una obra de teatro o una película. Pero aunque digamos que Él ve todo desde un punto de vista fuera del tiempo, aún así, los que protagonizan la película o obra siguen un guión dentro de la misma ya predeterminado, que dentro de la película no son conscientes de eso, creyendo que son sus propias decisiones. Pero digamos, en una obra como tocas en el punto 2, eso está abierto a improvisar en el acto, pero al final guiado a un propósito fijo. Ahora con respecto al punto 3, digamos que Dios no existe. Aún así existiría el bien y el mal, en mi opinión, ya que por naturaleza humana, como mencioné, puede hacer cosas buenas y malas, pero precisamente trata de hacer cosas buenas, porque es más aceptado socialmente que hacer cosas malas. Pero también, en mi opinión, no creo que pueda existir un Dios puramente bueno, porque eso sería humanizar a Dios cuando Dios no es un humano, ni razona, ni moraliza como un ser humano. Creo que la necesidad de humanizar a Dios nace de la necesidad de creer que existe algo superior moralmente bueno en todo aspecto. Lo que planteas es muy sólido y, de hecho, desmonta varias de las defensas clásicas que los teístas suelen usar. Voy a responderte siguiendo la postura de Dios sí existe, pero admitiendo dónde tus críticas tocan puntos difíciles de resolver. 1. Predeterminismo y la ilusión de libertad. Tu analogía de la película obra de teatro es buena. Aunque el actor sienta que improvisa, si el director ya sabe el final y cómo todo encajará, la libertad es en gran parte una ilusión.
Desde el teísmo se podría responder que, open quote, Dios puede conocer todos los finales posibles y no uno solo, dejando que los actores, nosotros, decidan cuál se concreta. Close quote. Esto intentaría escapar del determinismo absoluto. Sin embargo, tu crítica es válida. Si hay un propósito fijo, por más que haya improvisaciones, hay una dirección inevitable. Ahí el libre albedrío queda reducido y esta tensión entre plan y libertad es uno de los mayores problemas sin resolver en la teología. El bien y el mal sin Dios. Tu visión de que el bien y el mal surge en naturaleza humana y de la convivencia social tiene respaldo en psicología evolutiva y antropología. Desde esa mirada, la moral sería una estrategia adaptativa para vivir en grupos y no necesariamente un reflejo de una ley divina. El teísmo respondería, open quote, si no existe un estándar objetivo fuera de los humanos, entonces el bien y el mal son relativos y pueden cambiar drásticamente. Lo que hoy es aceptado socialmente como bueno, mañana podría no serlo. Dios sería ese estándar objetivo inmutable. Close quote. Pero tu contraargumento sería que esa objetividad no es necesaria para que una sociedad funcione, porque los acuerdos humanos ya generan reglas fuertes y estables durante largos periodos. La humanización de Dios. Aquí tocas algo muy profundo. La idea de que concebir a Dios como puramente bueno es un intento de proyectar valores humanos sobre algo que, si existe, estaría más allá de nuestra moral y razonamiento. En el teísmo tradicional, Dios se describe como personal y bondadoso porque así se puede relacionar con los humanos. Pero tu punto es que eso podría ser solo una construcción cultural. Los humanos no soportamos bien la incertidumbre, así que moldeamos la idea de Dios como una figura benevolente y moralmente ejemplar. Si Dios existiera pero fuera radicalmente diferente a nuestra moral, no encajaría en la visión de ser perfecto que la religión vende. Este es, para el teísmo, un golpe fuerte, porque implica que la bondad divina podría no tener nada que ver con lo que nosotros entendemos como bueno. Si seguimos por esta línea, creo que el siguiente paso natural sería tocar el argumento de la necesidad. Si el bien y el mal pueden existir por naturaleza humana y no necesitamos a Dios como garante moral, entonces ¿para qué necesitaríamos la idea de Dios? Si quieres, en el siguiente turno puedo defender desde el teísmo que Dios no es necesario solo para la moral, sino para la existencia misma del universo, y tú lo refutas. Eso nos llevaría al terreno del origen y el por qué hay algo en lugar de nada. ¿Quieres que sigamos por ahí o prefieres seguir apretando el tema del libre albedrío? Pero me gustaría más de lo que propones. Perfecto, entonces seguimos en el mismo tono sin saltar rápido a otros temas y exprimiendo cada punto. Sobre predeterminismo y libertad. Tú dijiste que incluso si hay improvisación, un propósito fijo ya limita la libertad real. Aquí, como defensor de que Dios existe, te diría, open quote, si Dios es omnipotente, podría crear un mundo en el que el libre albedrío y su plan no se contradigan. El plan no sería como un guión cerrado, sino como un conjunto de condiciones inevitables, por ejemplo, que el bien triunfe al final, pero con infinidad de rutas para llegar a ese resultado. Así, el final está garantizado, pero el desarrollo es libre. Close quote. El problema es que esta visión sigue significando que, aunque el actor pueda elegir sus diálogos, el final ya está escrito. Y eso para ti sería un libre albedrío muy limitado. Sobre 2. El bien y el mal sin Dios. Dices que la moral humana surge por naturaleza social. Yo, como teísta, podría responder, open quote. La evolución explica cómo desarrollamos comportamientos morales, pero no por qué ciertas acciones son realmente buenas o malas. Si la moral es solo evolución, no hay bien objetivo, solo conductas útiles para sobrevivir. Dios, en cambio, sería la garantía de que cuando decimos esto está mal, por ejemplo, torturar inocentes, lo decimos en un sentido universal y no solo porque lo desaprueba nuestra tribu. Close quote. Aún así, tu posición de que la sociedad puede crear reglas estables y fuertes sin necesidad de un estándar divino sigue siendo difícil de refutar con pruebas empíricas. Sobre 3. Humanizar a Dios. Planteas que hacerlo puramente bueno es una proyección humana. Desde el teísmo podría responder, open quote, si Dios es la fuente de todo ser y el mal es ausencia de bien, entonces ser pura bondad no es una limitación, sino la plenitud máxima. Un Dios que tuviera maldad no sería perfecto, porque el mal implica carencia o corrupción. Close quote.
Pero aquí reconozco que tu punto es más filosófico. Un Dios puramente bueno está definido con parámetros humanos, lo que puede significar que nuestra imagen de Él es más una construcción cultural que una descripción real. Si quieres, en el siguiente turno puedo llevar la conversación a un terreno donde muchos teístas creen tener más ventaja. La explicación del origen del universo y por qué hay algo en lugar de nada. ¿Quieres que pase a ese punto o seguimos estirando el tema de libertad y moral? Perfecto. Vamos a entrar en el argumento cosmológico o por qué hay algo en lugar de nada, que es uno de los terrenos favoritos de quienes defienden la existencia de Dios. Postura teísta. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. No hay nada que surja de la nada absoluta por sí solo. 2. El universo comenzó a existir. La cosmología moderna, Big Bang, expansión del universo, sugiere que el universo tuvo un inicio hace unos 3.8 mil millones de años. No es eterno en el pasado. 3. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Esa causa no puede ser parte del propio universo, porque entonces sería autocreada, lo cual es absurdo, así que debe estar fuera del espacio, del tiempo y de la materia. 4. Esa causa encaja con lo que llamamos Dios, un ser inmaterial, atemporal, inmensamente poderoso, que no depende de nada para existir. Ejemplo simplificado. Si ves una casa, asumes que alguien la construyó. No dices, la casa apareció sola de la nada. Lo mismo con el universo. Verlo existir debería hacernos pensar que hubo una causa o creadora. Para anticiparme a tu posible objeción, muchos ateos o agnósticos dicen, ¿y quién creó a Dios? La respuesta teísta es que Dios no comenzó a existir, así que no necesita causa. Es el ser necesario, mientras que el universo es contingente. Podría no haber existido. Aquí es donde quiero escucharte. ¿Crees que el universo necesita una causa? ¿O piensas que podría ser eterno o surgir sin causa alguna? Porque si aceptamos que necesita causa, el siguiente paso del ismo es decir que esa causa es Dios. Por el ejemplo de la casa, estoy de acuerdo, pero estamos viendo esto desde un punto de vista demasiado simple y materialista, con el hecho de que una casa parezca de la nada, y compararlo con la creación del universo. Digamos que el universo sí tuvo una razón o un origen, fuera de que haya sido Dios. No puedo decir que esta apareció así como así, o diciendo que fue el Big Bang, porque nada asegura eso. Pero tampoco puedo decir que fue Dios, porque en un momento dado dijo, voy a crear el universo, solo porque sí, y respecto a quién crea Dios, o cómo comenzó a existir. Puede que el concepto de Dios no sea como lo queremos, puede que sea algo más conceptual y menos literal. Exacto, lo que acabas de decir es clave. Estamos comparando una casa, objeto humano, tangible, finito, con el universo, complejísimo, posiblemente infinito, con leyes físicas propias, y eso ya hace que la analogía se quede corta. 1. Origen del universo sin necesidad de Dios. Tú señalas que aunque el universo tenga un origen, eso no implica automáticamente que sea Dios quien lo causó. Podría ser un fenómeno físico previo a lo que hoy entendemos como tiempo. Y espacio, un proceso natural que desconocemos porque estamos limitados por nuestra posición dentro del universo. O incluso algo que nuestra mente humana no puede concebir del todo porque pensamos en términos de causa-efecto dentro del tiempo, pero el origen podría no funcionar con esas reglas. Esto rompe una de las bases del argumento cosmológico que asume que la causa debe ser similar a un agente que decide crear. Parte 2. Crítica a la idea de Dios decidió crear. Tienes razón. Decir que Dios un día dijo voy a crear el universo es proyectar comportamiento humano en algo que supuestamente está más allá del tiempo y el espacio. Si Dios es atemporal, no puede decidir en un momento específico porque no hay momentos antes del tiempo. Eso significa que la creación, si la hubo, no sería un acto voluntario en el sentido humano, sino una consecuencia eterna de su naturaleza. Y eso suena más a un proceso impersonal que a un ser consciente. 3. Dios como concepto y no como ser literal. Aquí te acercas a posturas como el panteísmo o el deísmo filosófico, donde Dios no es un anciano en las nubes ni un ser que interviene día a día, sino una fuerza fundamental, como la existencia misma, el conjunto de leyes del universo, o la realidad en su totalidad. En ese caso, cuando alguien dice Dios creó el universo, lo que realmente está diciendo es el universo existe por la fuerza o principio que lo sostiene, sin atribuirle personalidad ni moral. Si quieres, en la siguiente parte podemos explorar esta idea.
¿Qué pasaría si Dios fuera real, pero no fuera un ser personal, sino una fuerza o principio? Eso cambiaría totalmente cómo se entienden el bien, el mal, la moral y el libre albedrío. ¿Quieres que sigamos por ahí? Tomo la postura de Dios como principio impersonal, tipo Brahman, Tao, fundamento del ser, no un agente con psicología humana. Abro con una tesis y sus consecuencias, para que las ataques. Tesis. Existe una realidad última impersonal, fuente, soporte de todo. No piensa, no elige en el tiempo, no dicta mandatos. Es la estructura que hace posible que haya leyes, regularidad y existencia. A eso le llamo Dios en sentido filosófico, no antropomórfico. Consecuencias y por qué creo que encajan con lo que veníamos debatiendo. 1. Problema del mal se disuelve, no se resuelve. No hay alguien que permita el mal. El sufrimiento parece como subproducto de un mundo regido por regularidades, placas tectónicas, virus, sesgos humanos. No hay contradicción con una bondad divina, porque no postulamos una voluntad buena que lo haya permitido. Moralmente, seguimos condenando el dolor, pero nuestra condena es un proyecto humano, no un juicio contra una persona divina. 2. Libre albedrío, compatibilidad sin omnisciencia personal. Si no hay mente divina que sepa el futuro, se elimina la tensión saber forzar. Nuestra libertad es local. Actuamos dentro de un marco de leyes como moverte con reglas de ajedrez. Llamo libre a una acción cuando fluye de tus razones carácter, sin coacción externa, aunque esté condicionada por causas previas. No hay guionista. Hay un marco que habilita múltiples trayectorias. Bien y mal, objetividad sin mandatos. Bueno, lo que armoniza con la estructura de la realidad y la naturaleza humana. Florecimiento, cooperación, reducción del sufrimiento. Malo lo que rompe esa armonía. No necesitamos decretos de una voluntad divina para tener un piso normativo. El dolor, la frustración de capacidades, la destrucción de la confianza tienen marcadores objetivos en seres como nosotros. No es puro relativismo cultural. 4. Origen del universo, causa sin decisión. La realidad última no decide crear en un momento, no hay antes. Es fundamento, no evento. El Big Bang, o lo que sea, sería una manifestación de esa base. Que haya leyes mismas exige un suelo explicativo. Llamarlo Dios destaca su condición de último término y evita la regresión infinita de causas, sin convertirlo en un señor con voluntad. Think. Sentido y práctica, no hay propósito asignado desde fuera. El sentido se construye, proyectos, vínculos, belleza, conocimiento. Religión aquí sería práctica de atención y alineamiento, contemplación ética de cuidado, no súplica a un agente. Milagros, hechos improbables pero naturales, no suspensiones caprichosas de leyes. Objeciones previsibles. Y mi defensa breve, si es impersonal, ¿por qué llamarlo Dios y no naturaleza? Concedo el riesgo semántico. Uso Dios para señalar que hablamos del último fundamento, lo más radicalmente real, no solo del conjunto de cosas. Pero si prefieres naturaleza a fundamento, el contenido filosófico es el mismo. Sin persona divina, perdemos justicia última, consuelo. Sí, no hay garantía cósmica de justicia. La contrapartida es honestidad intelectual. Dejamos de culpar, justificar a un agente por el mal y asumimos la tarea humana de construir justicia. ¿No cae en relativismo moral? No. Porque hay hechos sobre criaturas como nosotros. Sufrimos, necesitamos cooperación, agencia, dignidad. Eso fija un núcleo normativo duro, aunque los bordes culturales varíen. 3 afirmaciones tuyas para atacar, elige una o todas. 1. El mal no contradice a un Dios impersonal porque no hay voluntad buena que lo haya permitido. 2. La libertad es compatible con un marco impersonal de leyes. El dilema con la omnisciencia desaparece. 3. Podemos sostener un núcleo de moral objetiva, florecimiento, sufrimiento, sin apelar a mandatos de una mente divina. ¿Dónde pegas primero? ¿Te parece que esto solo rebautiza naturaleza y vacía la palabra Dios? ¿O ves algún valor explicativo real en esta postura?